Hola, Buenos días. buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Muy Bueno, bien, no sé, encantados de tenerte. ahí veo buenos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No se trata de desvelar aquí el secreto de la Coca-Cola, ¿eh? No os hagáis ilusiones. Eh, o sea, esto es un proceso. Esto no hay fórmulas mágicas. Esto de trabajar en DTI supone un camino largo, donde vamos aprendiendo todo sobre la marcha, donde no hay atajos. O sea que si Loli os había dicho que esto se hace plis plas, porque es que Loli es muy de plis plas, aquí todo en un par de sesiones lo liquidamos, mentira. O sea, esto es otra cosa. Esto es convenceros de querer participar de un proceso en el que cuantos más seamos siguiendo ese mismo proceso, más aprenderemos todos de ese camino, ¿no? Eh, pero, pero cuesta llegar al final, ¿no? Y de hecho, antes de que lleguemos al final, lo cambiamos para estar recomenzando siempre de nuevo, ¿no? Os había preparado una presentación, bueno, ahora os la pongo, ¿no? Un poco para explicar eh, los elementos básicos del modelo y hablar un poco de la red que hemos constituido, a la que hacía referencia Loli hace poco. Y luego podemos hablar de algunos de los ejemplos, a lo mejor algunos ejemplos concretos de el tipo de recomendaciones que hacemos con algunos destinos, ¿no? Fíjate, está por aquí José María de Palma, ¿no? Él conoce bien el trabajo que hay detrás de un modelo de destino turístico inteligente, ¿no? Para nosotros el primer paso siempre es el mismo y es, eh, yo creo que el más importante es el compromiso del destino, del gestor del destino, por querer hacer las cosas mejor. Esto es lo primero que se tiene que producir. El destino tiene que ser consciente de que no son los mejores del mundo, de que hay muchas cosas que no saben y tiene que ser consciente de que necesita mejorar. Y que para ello está dispuesto a acudir a una entidad externa, en este caso a Segitur, para que le ayude a identificar todos aquellos posibles ámbitos de mejora, aquellas cosas que no está haciendo bien o no está haciendo tan bien o podría hacer mejor, para poner los medios para poder solucionarlos. Pero además el destino tiene que querer, en ese primer momento, tiene que tener claro que de repente le vamos a hablar de cosas, vamos a discutir aspectos de su propio destino que no son específicamente turísticos. ¿Eh? Esto también es importante porque de repente el concejal de turismo del destino puede llegar a la conclusión de que esto del DTI le complica más la vida que arreglársela, ¿no? Y en parte es así, porque estamos hablando de temas que a veces tienen que ver con el carril bici y con las bicicletas de alquiler, que a veces tienen que ver con la energía y la recogida de residuos, que a veces tienen que ver con la comunicación que hace el destino de lo que hace con la propia ciudadanía y con los residentes, no ya con los turistas. Eh, Hablamos de temas que tienen que ver con la dotación policial en las temporadas altas. Hablamos de cuestiones que no tienen que ver en muchos casos con cosas que en principio desde la gestión del destino asociamos como específicamente turísticas, ¿no? Por lo tanto, no es que vayamos a llegar allí y vayamos a decirte todo aquello que detectamos que quizás podría ser objeto de mejora, sino que vamos a hablarte de otras muchas cosas donde te vamos a pedir que abras una interlocución con otras áreas del ayuntamiento, con otras concejalías, que en principio no te competían, no te competen como responsable de turismo, ¿no? Entonces, ¿vale? Me viene a decir todas las cosas que podría mejorar o que no hago bien de mi parte, y encima me dice y me pide que tengo que hablar con los de medio ambiente, con los de urbanismo, con los de seguridad, con los de la gestión de las aguas. Bueno, todo eso forma parte de la visión del DTI, ¿no? La visión del DTI trata de ampliar la visión del gestor del destino y trata de transmitirle al ayuntamiento, al alcalde en este caso, porque tiene que haber una implicación política fuerte, y al concejal de turismo, que se lo tiene que creer, tienen que estar convencidos de que los mejores destinos turísticos tienen que ser, ante todo, mejores lugares para vivir.
Y si no conseguimos construir y mejorar los lugares en los que vivimos, los propios residentes, no conseguiremos que estos lugares sean atractivos para los turistas. Vamos en contra completamente del desarrollo de destinos turísticos vinculados a resorts aislados al margen de todo lo demás del destino, ¿no? Algo que ha sido relativamente frecuente en zonas del Caribe y en otros países donde de repente el destino lo crea el resort, ¿no? Al margen de que fuera de ese resort todo se esté cayendo a pedazos, ¿no? Al margen de que una vez que salgas del resort te sientas inseguro, ¿no? Al margen de que el agua solo se potabilice dentro del resort, ¿no? Tratamos de huir de eso, ¿no? Yo creo que estamos en otra fase, que tenemos que entender que hablar de turismo es hablar de mejorar las condiciones de vida, de empleo, la solvencia económica de las empresas, de las pequeñas empresitas y autónomos locales de nuestros destinos. Eso es pensar en clave de destino turístico inteligente, ¿no? Pensar en clave de destino turístico inteligente también tiene que ver con ser capaces de ser más eficientes a la hora de gastar mejor el dinero que nos llega en las diferentes convocatorias de ayudas y programas de inversión que tienen a veces los ministerios, ahora dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a veces las propias comunidades autónomas, pero gastar con cabeza, ¿no? Gastar recursos identificando cuáles son las necesidades reales que tienes, identificando posibles economías de escala que puede haber, anticipando los costes recurrentes que puede tener determinadas inversiones tecnológicas que vamos a cometer. Bueno, eso también es destino turístico inteligente, ¿no? Mira, veo por ahí a Ana Borichi, ¿no? Hacía tiempo ahí que no nos veíamos. Ana, ¿cómo estás? Muy buena. Pues, bueno, alrededor de todo esto construimos ese concepto de destino turístico inteligente, ¿no? Partimos de una definición que es con la que, de alguna manera, nos lanzamos al mercado este de los destinos inteligentes en el 2012, en el Plan Nacional Integral de Turismo Español, lo que llamamos el PENIT, o el PENITAS, también el PENITAS, a veces le llamamos el PENITAS, porque era una estrategia de turismo que nació en el 2012, bueno, no sé si lo recordaréis, alrededor del turismo cosmopolita, pero que nació sin dinero. Era una penita de plan, era una penita de estrategia, ¿no? Porque era el PENIT, porque no había un anexo de pasta allí detrás de decir, bueno, todas estas acciones, ¿cómo las vamos a cometer? Y es justamente al revés de lo que nos pasa ahora. Ahora tenemos el dinero y nos falta la estrategia. No hay una estrategia a nivel, bueno, se está trabajando, se ha contratado ahí una consultora, están en la Secretaría de Estado aquí al lado. Bueno, aquí al lado no, porque estoy desde casa y me pongo el fondo este de la oficina para disimular, pero ahí en Cuzco, en la Secretaría de Estado del Ministerio, están ahora trabajando en la estrategia. Hay unas directrices generales de la Secretaría de Estado que no es una estrategia tal cual, son 15 páginas donde se dice esta es la estrategia de turismo, las directrices generales de la estrategia de turismo sostenible de la Secretaría de Estado de Turismo. Pero ahora tenemos mucho más dinero del que nunca hemos tenido y no hay estrategia. Bueno, en el PENIT ya aparece por primera vez descrito esto del destino turístico inteligente y nos encarga la Segitur que empujemos el proyecto y elabora Antonio López de Ávila, que era el presidente de Segitur entonces, con un equipo de TI que era el que tenía, había otro director, Enrique Lancis, que se encargaba de todo esto, ahí me llegó después. Ellos se encargaron de articular esa definición. Tampoco acertaron a la primera y hubo que incorporar algunos elementos después. Y posteriormente han ido surgiendo otras definiciones, ¿no? Está la propia Organización Mundial de Turismo, que dentro de este tienen un manual que sacaron en el 2018 de apoyo a la gestión de destinos turísticos. Es un manual que está en español y en inglés, disponible en la página web de la OMT, y si alguno no lo localiza me lo pide. Bueno, ahí también hace una descripción de lo que es el concepto de destino inteligente alrededor de los 5 ejes, los mismos 5 ejes nuestros del modelo español de DTI, y luego han surgido varias. La Comisión Europea, sabéis que tiene en marcha un proyecto de aterrizaje
del modelo de TI en varios destinos piloto por toda Europa. Además, Loli justo es una de las expertas, junto con Estrella, que también está aquí en la sesión de hoy. Son las dos expertas españolas que tenemos ahí dentro de ese pool de especialistas a nivel europeo que están encargados de hacer los pilotos de ese programa, de ese proyecto europeo de la Comisión Europea de Destinos Inteligentes, que marca un hito, ¿no? Que es la primera vez que de manera específica se trabaja en esa línea bajo ese concepto del destino turístico inteligente, no solo de turismo inteligente. Y tenemos ahí a dos números uno como Loli y Estrella al frente de eso, ¿no? Ellos también tienen, y recomiendo ahí la página web donde podéis acceder a la documentación que han ido sacando, tienen una definición propia de lo que es el concepto de destino turístico inteligente, ¿no? Quizás más vinculado ese concepto, no tanto como el nuestro, más vinculado a, que parte más de la lógica más turística, al concepto de ciudad y de ciudad inteligente, ¿no? Y hace mucha referencia además a cómo el concepto de destino turístico inteligente lo asocian a ese concepto originario de la ciudad inteligente, ¿no? Donde había mucho peso de la tecnología, porque de hecho todo eso viene del mundo digital, ¿no? Y nosotros le añadimos ahí otros ingredientes, ¿no? Al margen de eso. Y luego, bueno, cada país que se ha enfrentado al modelo, pues tiene un poco su propia definición. Yo creo que hay que tener definiciones operativas que nos permitan un poco delimitar el terreno de juego y a partir de ahí desarrollar, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar el diagnóstico, el modelo de diagnóstico. Un modelo de diagnóstico que básicamente lo que hace es traducir en cuestionarios, en 5 cuestionarios, todas aquellas cosas por las que vamos a preguntarle a un destino, ¿no? Es un diagnóstico que hemos hecho un poco a partir del aluvión de documentación que ya hay y que se ha generado durante todos estos años en diferentes ámbitos de la gobernanza turística, de la sostenibilidad turística, de la digitalización, de la accesibilidad y de la innovación. Y a partir de ahí, ya en el 2013-2014, tenemos una primera versión de herramienta de diagnóstico, pero bueno, esas herramientas son cuestionarios con una serie de requisitos y de indicadores que nos permiten tomarle el pulso al destino, ¿no? No tenemos jeringuillas para sacarle sangre al destino, pero tenemos cuestionarios que hacen la misma función, ¿no? Mandan los cuestionarios y te peleas con las diferentes áreas del ayuntamiento, sobre todo el coordinador, el que ejerce la función de coordinador en el destino, se pelea con las diferentes áreas. José María lo conoce bien porque le tocó en Palma hacer ese papel, ¿no? Pues se pelea para que el cuestionario venga lo más completo posible, ¿no? Para que las diferentes áreas se lo tomen en serio, para que aporten no solamente las respuestas a las preguntas que les hacemos, y que sean respuestas fidedignas, sino que además aporten evidencias, ¿no? Porque queremos no solamente que nos digan que tienen un plan estratégico, sino que nos proporcionen el plan, ¿no? Que veamos de qué año es, si no está obsoleto, bueno, hay una parte de documentación técnica que se tiene que adjuntar, ¿no? Y a partir de ahí armamos el trabajo de diagnóstico. Hemos ido, con el paso de los años, reduciendo el número de requisitos que forman parte del diagnóstico. Ahora los tenemos en 97 requisitos. Ha sido un proceso un poco de consolidación, de aprendizaje también, y por debajo de esos 97 requisitos, lo que hemos hecho ha sido, bueno, desarrollar una serie de indicadores que nos han permitido de alguna manera aterrizar esos requisitos cuando llegamos a un destino en cosas concretas que hay que medir, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esos 97 requisitos, declinamos 16 ámbitos y debajo de esos 16 ámbitos de evaluación llegamos a 261 indicadores, ¿no? Estos 261 indicadores, bueno, nos permiten ya como concretar mucho algunos aspectos del diagnóstico, ¿no? Recogemos toda esa información y una vez recogida la analizamos y a partir de ahí tratamos de trabajar con el destino en un plan de acción. Un plan de acción que debe de permitir al destino acometer determinadas medidas
que permitan solventar o que permitan mejorar aquellos requisitos en aquellos indicadores donde han tenido notas más bajas, no han tenido ninguna nota, o detectan ellos que aun habiendo tenido una nota elevada podrían mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, ese plan de acción, pues qué tipo de cosas les incorporamos en ese plan de acción. Cuando hablamos de, por ejemplo, el eje de innovación, bueno, no sé si os he contado, bueno, ahora salto a la presentación, pero tenemos 5 ejes: el eje de gobernanza dentro del modelo, el eje de... Espera, comparto la pantalla y sí. A ver, yo creo que tengo por aquí. Yo creo que el anfitrión me debe dejar compartir pantalla, no sé si Loli o quién. Sí, ahora te dejamos. Por lo menos, bueno, os pongo ahí algún pantallazo para que me sigáis un poco mejor, pero... Bueno, el caso es que nosotros el mundo del gestor del destino lo organizamos en 5 apartados. Cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de destino encaja en alguno de estos 5 cajones. 5 cajones para ver la realidad del destino turístico, ¿no? El primer cajón es gobernanza. Aquí o son destinos bien gobernados o no tenemos nada que hacer. Que den participación al privado. Que participe también el residente. Así. Ya está Carlos, ¿eh? Vale, sí. A ver. Bueno, aunque solo sea... Bueno, si no, vamos salteándolo, pero tampoco toda la presentación, pero bueno, un poco el de gobernanza, este es uno de los elementos críticos, ¿no? Y pues esto, tiene que tener un destino que sepa dónde va, lo que quiere hacer con ese destino, esa visión estratégica, cómo implementarla, eficiente en la gestión, que tenga los recursos, las capacidades, que tenga un control efectivo de las cosas que hace, que transparente, participativo. Bueno, decís, oye, pues este cajón de la gobernanza parece fundamental. Bueno, pues tan fundamental era que en el primer modelo que hicimos de DTI se nos había olvidado. Sí, Carlos, pero ¿cómo? Sí, pues era el modelo de DTI, al principio, en las primeras versiones del modelo de DTI, tenía solamente 4 cajones. Este quinto se nos había olvidado. Bueno, no pasa nada, pues lo hemos incorporado cuando hemos visto, cuando nos dábamos cuenta, interactuando con los destinos, que había un elemento por encima de todos ellos que tenía que ver con esto, ¿no? El modelo lo hemos construido, no es una construcción teórica donde a partir del estado de la ciencia, de la investigación en la materia, hayamos construido estos requisitos indicadores. Ha sido casi un ejercicio desde la práctica, ¿no? Casi desde el... O sea, sí es cierto que incorporamos como muchas cosas y luego hemos ido como podando partes de ese modelo aprendiendo en la propia interacción que hacíamos con los destinos, ¿no? Nos lanzábamos ahí con los destinos y en esa batalla que teníamos con ellos hemos ido cortando cosas, ¿no? Luego es cierto que hemos aprendido también mucho de la experiencia valenciana y luego vendrá David Giner y con él hemos habido una relación muy estrecha, compartiendo todos los problemas del modelo con ellos, ellos muy vinculados a un grupo de investigación potente en la Universidad de Alicante, con Josep Ibars, con todos los temas de destinos inteligentes, y nosotros, la verdad que no estábamos vinculados a ningún grupo de investigación potente ni a ninguna universidad, o sea, íbamos ahí un poco más a lo loco desde el Ministerio y desde Segitur, pero nos hemos aprovechado mucho de muchas reflexiones que venían de Valencia, ¿no? Y de Inbatur y del equipo de Josep Ibars, ¿no? Y del propio Josep. Y bueno, lo hemos ido permeando el modelo de todo ese aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto, bueno, gobernanza como paraguas, ¿no? Ellos tampoco se han quedado quietos, han ido también revisando aspectos del modelo, cambiando cosas, modificando. Yo creo que una de las virtualidades de este modelo es que no es un modelo rígido, que esté ahí en mármol, ¿no? Que lo tengamos ahí como las tablas de la ley, sino que de repente pues, pasan cosas, porque llega una pandemia, porque suben los precios, porque aparece un volcán, porque se puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos en esta incertidumbre constante, que no sabemos qué va a ser lo mismo, qué va a ser lo próximo, ¿no? Y nada va a ser igual. Y
Y entonces, bueno, tenemos que tener la capacidad un poco de adaptarnos a esa situación, ¿no? Bueno, la gobernanza tiene que ver con eso. Un segundo cajón que es innovación. También nos decían, oye, pero esto de la innovación, pues tampoco tenemos muy claro en qué consiste, cómo se innova desde un ayuntamiento, cómo lo hacemos en el ámbito del turismo. Bueno, ahí hemos aprendido y nos han inspirado cosas en la propia red de ciudades por la ciencia y la innovación. Hay una red que promueve el Ministerio de Ciencia, donde trabajan temas de innovación relacionados con estrategias de innovación, fundamentalmente para dar respuesta a problemas que tienen los ayuntamientos, para los que no les sirven las respuestas tradicionales, y tienen que ver cómo involucrar esos procesos a otros elementos, a otros actores en nuestro caso del destino o de la ciudad, a los emprendedores, a empresas de base tecnológica, a las universidades, a los centros tecnológicos, a los propios residentes, a los turistas. Bueno, cómo esto tiene que ver con innovación, ¿no? Con esa innovación abierta. No pensemos que desde los gestores de los ayuntamientos tenemos la solución a los problemas o que lo arreglamos con una convocatoria de ayudas o incentivos o con un contrato a una consultora, ¿no? A veces tenemos que destapar un poco la caja, ¿no? y relacionarnos de otra manera. Cuando hablamos de innovación hablamos de los propios sistemas de gestión de la innovación dentro del propio ayuntamiento, de la identificación de ideas, de proyectos que puedan surgir dentro de los propios funcionarios del ayuntamiento y también en interacción con el exterior. Hablamos de ser innovadores a la hora de diseñar, por ejemplo, las licitaciones y los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de proyectos nuevos, con cláusulas imaginativas que nos permiten de repente poder exigirle a un operador de telefonía que nos ceda sus datos de telefonía al tiempo que sacamos una licitación para contratar los servicios de telefonía del ayuntamiento. Bueno, o aspectos relacionados con la compra pública innovadora y cómo hacemos compra pública innovadora desde los ayuntamientos con la ley de contratos del Estado. Bueno, hay mucha innovación pública ahí, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo que puede hacer el gestor del destino para impulsar lo que llamamos el ecosistema de innovación turística, ¿no? En el destino. Porque queremos tratar de conseguir no ya solo que el ayuntamiento sea más innovador, sino que las empresas, que las pymes, que los comercios, que los autónomos que hay en ese destino sean también innovadores, ¿no? Que el modo como diseñamos los productos turísticos, nuestra oferta turística, nuestras campañas de promoción y marketing, el modo como utilizamos las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, sea también innovador. Bueno, que no vayamos siempre por el mismo camino, ¿no? Que seamos capaces de cambiar el rumbo, ¿no? Que seamos capaces de incorporar otras visiones, ¿no? Que seamos capaces de hibridarnos con otras ramas de actividad. Justamente ahora estamos en Sigitur trabajando en un proyecto que yo creo que puede tener cierto recorrido, que ya iniciamos hace un par de años dentro de un grupo de trabajo que tenemos de turismo rural, para identificar cómo podemos, de manera innovadora, potenciar productos turísticos híbridos con el sector primario, ¿no? Con explotaciones ganaderas, agrícolas, con explotaciones que se dedican a trabajar el campo o a la pesca, o cómo a partir de ahí, o a la producción de queso, cómo a partir de ahí somos capaces de crear experiencias turísticas, ¿no? Que den más valor diferencial al destino, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, estamos trabajando en un manual, en una guía para orientar a esos empresarios para los que de repente el turismo puede ser una actividad colateral, bueno, a orientarse. Eso forma parte de ese eje de innovación en el destino. Eso forma parte del tipo de recomendaciones que incorporamos en ese plan de acción cuando hablamos de innovación, ¿no? Cuando hablamos de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Si hay algún plan de innovación social, le preguntamos por eso también al destino. Bueno, eso dentro de ese eje, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, que os decía antes, el tipo de recomendaciones o cuando hablamos de ese plan de acción, desde luego el primer paso es tener una estrategia, ¿no? Un plan estratégico. Nosotros lo que hacemos con el plan de acción de destino turístico inteligente no es una estrategia de turismo en el destino. Hacemos un plan de acción, hacemos un diagnóstico
la situación y luego un plan de recomendaciones de mejora. Y luego le pedimos al destino que vaya en torno a eso, entrando en ese ciclo de mejora permanente, ¿no? Pero, bueno, cuando hablamos de gobernanza, lo primero, desde luego, es, oiga, usted tiene un plan estratégico, sabe dónde va. Ha hecho, a lo mejor no lo ha publicado, a lo mejor tiene un documento interno, bueno, como destino, dónde quiere estar, con quién compite, a qué segmentos estratégicos se dirige, ha identificado cuáles son los elementos diferenciales a la hora de promocionar su destino al extranjero, cómo trabaja con su empresa PYME turística a nivel local. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo, lo estáis comentando antes en la pequeña discusión, con el desarrollo del concepto ese de Smart Office, o de oficina técnica, o de mesa interconcejalías. Puede tener diferentes niveles de complejidad o de compromiso en función de los recursos. Estamos justamente ahora trabajando con Valencia en el diseño de una guía también para aterrizar ese concepto de Smart Office, ¿no? Y en base a la experiencia que hemos detectado ya, en algunos lugares estamos viendo que se empiezan a licitar agencias de destino turístico inteligente, de turismo inteligente. Alguna diputación a nivel provincial están están desarrollando sus primeras oficinas de estrategia de turismo inteligente. Bueno, ahí se está moviendo y para nosotros es un elemento que entra parte del tipo de recomendaciones que hacemos en el plan de acción, en el eje de gobernanza. Todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con la comunicación con los visitantes, la comunicación con la ciudadanía y los residentes, aspectos relacionados también con certificaciones, temas de calidad que aparecen también vinculadas al servicio en la parte de gobernanza. Un tercer eje, que es el eje de tecnología, que a veces pensamos, oye, con esto del destino inteligente es el eje fundamental. Pues no. Si tú no tienes claro cómo hacer algo antes de tener tecnología, cuando tengas la tecnología tampoco lo vas a tener. La tecnología nos va a ayudar a ser más eficientes, más rápidos, a veces a un menor coste. Nos va a ayudar a poder dar un servicio 24/7, 365 días al año. Nos va a permitir tracear expedientes, nos va a permitir gestionar de otra manera, cambiar los procesos de trabajo, con menos gente gestionar más cosas, nos va a permitir una mayor interacción, pero siempre y cuando incorporemos tecnología con propósito, ¿no? Tecnología muy clara, ¿no? Tecnología muy orientada, ¿no? Y esto no siempre es así, porque a veces la tecnología viene muy orientada desde el proveedor y viene muy orientada desde la solución y no desde el problema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí en tecnología, pues hablamos de tecnologías aplicadas a diferentes ámbitos, a temas de gobernanza, a temas de conectividad, a temas de gestión inteligente del destino, pero bueno, pues hablamos, bueno, pues queremos saber si el destino tiene algún tipo de plataforma donde integra los servicios públicos de esa ciudad o de ese destino, si hay servicios públicos específicos del sector turístico integrados en esa plataforma, o si tiene algún tipo de plataforma inteligente de destino, si tiene algún tipo de sistema de información o de inteligencia turística, o de procesado y análisis de datos o de información, o incluso si tiene sistemas de información geográfica que utilice, si tiene aplicaciones móviles, si tiene tótems digitales inteligentes en las calles, si tiene una oficina de información turística o varias lo suficientemente digitalizadas y bien dotadas, si tiene, yo qué sé, ha invertido en el desarrollo de experiencias inmersivas, sin necesidad de llegar al metaverso, si tiene una infraestructura de conectividad solvente, con Wi-Fi, con WiMAX, con la tecnología que sea, si tiene capacidad de gestionar y de conocer el número de incidencias relacionadas con la prestación de servicios públicos a turistas en tiempo real, si tiene un portal, una página web decente, organizada, etcétera, si utiliza los canales de promoción digitales y las herramientas que existen,
si utiliza los bots o los chatbots para facilitar la interacción con el destino, si utiliza sensórica, si tiene temas de inteligencia artificial aplicada al destino, si tiene, utiliza blockchain. Bueno, todos esos temas tienen que ver con esa parte de tecnología. Hay muchísima tecnología, pero nos obsesiona ver cómo esa tecnología está ayudando ya al destino a resolver algún tipo de problema, ¿no? O a ser más eficiente en ese tipo de problema. Tenemos el apartado o el cajón de sostenibilidad, que sigue siendo un elemento, yo diría que después de gobernanza por encima, sostenibilidad es el eje central, ¿no? Sobre todo cuando entendemos sostenibilidad desde esa lógica tan amplia, ¿no? Sostenibilidad desde el punto de vista de la conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural, porque gracias al turismo, a veces hablamos de turismo regenerativo, gracias al turismo estamos regenerando buena parte de nuestro patrimonio también cultural, porque lo ponemos en explotación, porque conseguimos recursos para arreglarlo, para convertirlo en un activo, ¿no? Lo sacamos de los museos, ¿no? No es una pieza arqueológica, ¿no? Es un activo del destino. Hablamos de desarrollo socioeconómico, en muchos casos vinculado al tema de ayudar a las empresas a que sean solventes, tratar de contribuir a la mejora de la calidad del empleo. ¿Cómo podemos pretender que haya calidad en el servicio turístico si no hay trabajadores bien pagados, bien cuidados por sus empresas, si no hay calidad del empleo? ¿Cómo puedes pretender que haya empresas que paguen bien a sus trabajadores si no hay empresas solventes, ¿no? Si no, bueno, ¿cómo conseguimos que eso en nuestro destino funcione, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos desde los destinos para ayudarles, ¿no? A ese tejido empresarial? Eso tiene que ver con sostenibilidad. Eso tiene que ver con hacer bien nuestro trabajo como gestores de los destinos, ¿no? Poniendo a estas empresas turísticas primero, porque venimos de turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues no decimos America First, decimos Tourism First, ¿no? O las empresas turísticas First. Pues decimos que efectivamente pongamos el foco en los trabajadores del taxi, de los transfers, del transporte de pasajeros, de restauración, del pequeño comercio minorista, de los hoteles, de los apartamentos turísticos, de los hostales, de las empresas de actividades en los destinos, de los guías. ¿Cómo los cuidamos? ¿Qué cosas estamos haciendo para preservar esa actividad y que cada vez la presten en mejores condiciones y mejor preparado, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Eso tiene que ver con sostenibilidad. A veces pensamos sostenibilidad, lo hemos puesto con el color verde y ¿qué pasa? Que solo pensamos en la parte de conservación del medio ambiente, del agua, de los residuos, también, pero no nos dejamos otra parte. Economía circular, todo esto forma parte de este eje. Por lo tanto, yo diría es el eje, de hecho, que tiene más requisitos, el eje que tiene, a ver, ahora aquí lo tengo, el eje que tiene quizás más complejidad desde el punto de vista de los indicadores que tiene, bueno, porque es lo de siempre, porque no hay nada nuevo bajo el sol, porque estamos compactando cosas que ya existían, que ya nos preocupaban antes de que llegara el modelo de TI. Y después de que pase el modelo de TI, seguirán obsesionándonos estos temas, ¿no? Que son los temas de sostenibilidad de esas diferentes versiones y vertientes de la sostenibilidad, ¿no? Y luego tenemos el tema de la accesibilidad, ¿no? En el tema de la sostenibilidad, cuando hablamos de planes de acción, el tipo de cosas que les recomendamos a los destinos, que son, bueno, pues pedimos, oiga, ¿usted tiene un plan de movilidad sostenible? ¿Organiza la movilidad de alguna manera? ¿Qué tal sus flotas de autobuses? ¿Las tiene renovadas? ¿Cómo es la eficiencia de esas flotas de autobuses, ¿no? Y el transporte público para los visitantes y para los que no lo son, y son los residentes, y temas del carril bici, y los puntos de recargas de coches eléctricos o de bicis, y los temas de certificación, de temas de sostenibilidad, y estudios ambientales, o estudios de capacidad de carga de los diferentes recursos, o regulación normativa de protección del patrimonio y de la cultura. Bueno, todos estos aspectos forman parte del tipo de recomendaciones que hacemos en esos planes. Bueno, están adaptados a cada caso, ¿no? Y luego todo esto lo tiene usted que comunicar. Comunica las acciones que está llevando a cabo en materia de sostenibilidad relacionadas con el patrimonio, con la sostenibilidad de los negocios turísticos. Bueno, todo eso tiene que ver, ¿no? Con el producto local. El producto local. Esto es sostenibilidad, ¿no?
o con temas de la calidad del aire o la calidad del ruido. Es que el ruido y el aire no son solo para los residentes, son también para los visitantes, ¿no? Es que la recogida selectiva de residuos, es que los residentes ya lo hacen, pero los visitantes, los turistas que llegan al destino, pues tendrán que poder reciclar también. Porque no puede ser. ¿Cómo lo tengo articulado eso? Bueno, eso forma parte de todo ese eje de sostenibilidad, ¿no? Y finalmente el tema de accesibilidad, ¿no? Y la accesibilidad, siempre hablamos como un poco de dos mundos dentro del tema de la accesibilidad. La accesibilidad absoluta no existe, ¿no? Y la accesibilidad, hay una presión permanente, ¿no? Porque seamos más accesibles y más accesibles, ¿no? Pero bueno, pues ahí tienes que buscar siempre una intente, y bueno, pues con el presupuesto que tengo, con la capacidad que tengo, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pero hay como unos mínimos que tienes que cumplir, ¿no? Y hablamos siempre, por un lado, de lo que tiene que ver con la normativa vigente, tratar de cumplir con la normativa vigente, que es también en muchos casos casi imposible, pero hay una parte como normativa, conocer qué normativa es, a qué recursos de tu destino afectan y cómo afectan a la movilidad, cómo afectan a tus parques, cómo afectan cuestiones que podrías pensar que no son específicamente turísticas, y luego todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, con adaptar las infraestructuras a esa normativa o a la adaptación de esa normativa que has hecho, ¿no? En algunos casos, bueno, podemos recomendarle al destino que cree una oficina técnica de accesibilidad, ¿no? Que elabore un inventario de infraestructuras accesibles. O cuando hablamos de un plan de emergencias, una relación de aquellas infraestructuras accesibles al servicio de un desalojo de emergencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con protocolos de accesibilidad, ¿no? Ante diferentes situaciones, ¿no? Accesibilidad en las playas, la identificación de la oferta de servicios turísticos accesibles, el reconocimiento que le da el ayuntamiento a esos a través de la promoción de esos establecimientos en las páginas de promoción, ¿no? Ayudas a la adopción y adaptación de las infraestructuras de los restaurantes para que sean accesibles, con financiación específica para poderlo hacer, ¿no? Bueno, integrar la información de accesibilidad en la página web, no solo que la página web sea accesible también, sino que le des visibilidad a eso, o en las oficinas de información turística, ¿no? O bueno, en las tradicionales paradas de autobús, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de la accesibilidad, ¿no? Bueno, a partir de ahí llegamos a hacer ese ejercicio del modelo. Bueno, no detallo cada uno de ellos, os he ido contando un poco todo ese ejercicio de ejes, de requisitos, de indicadores, tal. Que vamos haciendo, al final al destino le damos ese informe, esa relación, pero es el destino el que se tiene que comprometer a poner en marcha esas acciones. Podemos identificar con él las prioridades, las urgencias, las más interesantes, las menos, pero es el destino, no es Segitur, no somos nosotros, el que dice, bueno, pues esto tiene sentido, voy a por esto. Nosotros lo que podremos hacer es transcurrir un tiempo, volver a ir al destino, volver a pasar la batería de indicadores y ver cómo ha mejorado. Bueno, y irle animando y forzarle a que eso vaya sucediendo. Alrededor de esa metodología, de ese diagnóstico, y nosotros le damos ya un distintivo al destino, bueno, que le reconoce como destino turístico comprometido con el modelo de TI. Y esto nos lo preguntan, oye, pero Carlos, cada vez que hacéis un diagnóstico y le dais un distintivo a un destino, ¿quiere decir que el destino es destino inteligente? Bueno, quiere decir que el destino ha demostrado cierta inteligencia. Primero porque se ha comprometido a que le hagan un diagnóstico desde fuera externo. En segundo lugar, porque ha elaborado un plan de acción de medidas de mejora. Y en tercer lugar, porque lo ha puesto en marcha. Por lo tanto, yo le reconozco que ese destino está comprometido con la metodología de TI, independientemente de la nota que saque. Porque aquí todos pueden mejorar. Aquí nadie se va a quedar atrás, el último de la clase. Yo no tengo aquí una clase donde yo le doy solo premio a los 5 primeros, a los que tengo en la primera fila. No, yo a los de la primera fila los saco de la primera fila y los pongo al final de la clase. Los quiero lejos. A los que quiero tener cerca son a los que no están en esa primera fila y van mejorando y van haciendo con sus medios, porque la lógica de este proyecto
es que haya un proceso de mejora continuo, no llegar al final. Por lo tanto, a todos los distingo como DTI, trabajando con el modelo DTI. Es cierto que hay algunos, en España hay 4 o 5 destinos que han pasado del 80%, las puntuaciones, en la suma de puntuaciones que doy en los requisitos indicados han pasado del 80%. Bueno, pues a esto les digo, oye, pues lo has pasado del 80%. Pero tampoco les monto fiestas. Tampoco quiero hacer con ellos, no quiero que se lleven el premio gordo. No quiero ponerles en el altar. Porque el esfuerzo está no solamente en ellos, sino en todos los demás también. No quiero que se me desmotiven todos los demás. Porque si tengo un pueblo que es, como tengo, Gea de Albarracín, tardamos 3 horas y media por carretera en llegar hasta Gea de Albarracín, desde Madrid, pues no llegan a 400 habitantes. Pero es un pueblo turístico con unos recursos mudéjares, con un centro de interpretación, con sus recursos, haciendo un trabajo fantástico, con la capacidad que tienen. Oye, pues hay que premiárselo, hay que reconocerles, hay que apoyarles. Habrá cosas que no podrán hacer, habrá cosas que no se las exigimos, habrá cosas, pero están en ese recorrido y se preocupan por temas de cambio climático y temas de sostenibilidad y por la solvencia de sus negocios locales y de su restaurante. Y les preocupa la promoción que hacen. Y les preocupa cómo les ven los turistas y lo que piensan los residentes de la afluencia turística. Y les preocupa la movilidad en esos pequeños municipios de interior. Por lo tanto, o tenemos Alcobendas o Las Rozas. Las Rozas también. Y Alcobendas, porque tienen sus recursos turísticos, porque tienen una voluntad y una estrategia de dirigirse hacia ahí. Bueno, pues también pueden formar parte de este proceso, de este ecosistema de aprendizaje que construimos alrededor de esta red de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Bueno, luego os cuento un poco los objetivos, tal. La red la tenemos ahí constituida, no para de crecer. O sea, nos llaman todos los días, todos quieren entrar en nuestra clase, todos quieren formar parte de este ecosistema. Claro que sí. Y nosotros lo que tenemos que conseguir es más recursos, hacer un esfuerzo mayor, crear grupos de trabajo, separarlos por niveles. Bueno, estamos trabajando ahora mismo con más de 370 destinos, con cerca de 80 instituciones, con 90 empresas colaboradoras que ponen recursos, que dedican su tiempo, que tal. Bueno, pues, y nosotros desde Agitur hacemos el secretariado de todo eso. ¿Todos han pasado por el diagnóstico? Todavía no. Pero irán pasando. Estamos ahora mismo trabajando en 47 diagnósticos a la vez, con 47 destinos. No lo habíamos hecho nunca, con 47 a la vez. Queremos animar a que el mayor número de destinos posible pase por ese proceso. Porque luego puede hablar con un mismo lenguaje, con las mismas categorías con otros destinos de la red. Nosotros hay cosas que descubrimos en ese proceso. Empiezan a pensar con otra lógica. Es casi como una especie de pequeño máster en el que participan esos gestores de destino, ¿no? Y bueno, poco más. No, tampoco quería enrollarme mucho más, sino, y bueno, y aquí bueno, anunciar esto sí, que tenemos el Congreso Mundial de la OMT, que no es el de Sagitur, es el de la OMT de Destinos Inteligentes. Lo organizan con la Secretaría de Estado de Turismo. Nosotros hacemos algunas labores de secretariado, pero sobre todo son ellos con la Ciudad de Valencia, ¿no? Y bueno, puede ser un espacio interesante durante 2 días. Bueno, 21, pero lunes 21 es el día donde va a ser la parte más científica de las universidades, de los investigadores, de tal. Y luego el 22 y 23, martes y miércoles, es la parte más de exposiciones, de programa, de casos de éxito de los destinos, de países. Bueno, y puede ser un lugar interesante para pasarse y conocer ahí cosas y aprender, ¿no? Y bueno, poco más. Es que sé que teníamos ahí poco tiempo y sé que David Giner iba a entrar ahora después con la parte del caso valenciano, pero bueno, igual en alguna de las próximas sesiones que tengamos, no sé si dentro de 2 semanas o tal, pues igual de repente volvemos ahí a vernos. Pero no sé si hay alguna pregunta. Bueno, me interesa que os animéis ahí, que nos preguntéis cosas, que contactéis con nosotros, que bueno,
cualquier cosa estamos ahí para apoyaros, ¿no? A los gestores de los destinos y estamos ahí a vuestra disposición. Sí, yo me gustaría animar a los participantes a que como tenemos la oportunidad de contar con Carlos Romero, se animasen a hacerle alguna que otra pregunta. Ya sé que su exposición ha sido muy clarificante, pero seguro que tenemos 1.000.000 de dudas porque, bueno, es un universo nuevo, complejo, pero que abre una infinidad de posibilidades para los destinos. Así que ahora tenemos 5 minutos para hacer las preguntas oportunas. Yo más que pregunta me gustaría reforzar una cosa de todo lo que está explicando Carlos, y es que a los ayuntamientos la metodología de TI realmente uno de los puntos fuertes, ya hablo por el caso de Palma, es que te da una foto real de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento en todas las áreas. Y eso te permite muchísimas cosas. Antes hablábamos del tema de los datos. Bueno, pues si tú tienes los datos y tienes a todas las áreas juntas y puedes empezar a decidir de manera coordinada el trabajo en equipo, facilita mucho luego las cosas para esa mejora continua del programa. Sí, José María. Bueno, ellos tienen la experiencia real, ¿no? Esta cosa como de abrirte al resto de áreas, ¿no? Que te identifiquen ellas, tú las identificas, creas una oportunidad para empezar a compartir cosas, ¿no? Y entre ellas datos, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes del modelo, ¿no? Esta toma de conciencia de la complejidad, ¿no? De la materia con la que estamos construyendo el destino, ¿no? Y por ahí... Que realmente, Carlos, es donde entra el eje de gobernanza, ese eje que faltaba. Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, pues... Pero, bueno, si queréis, ya que aprovechando que está ahí David, pues cuando quieras le damos ahí. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, ¿no? A mí me gustaría terminar la intervención de Carlos como ha empezado, ¿no? Para cerrar un poco el círculo. No se trata de inventar la Coca-Cola, ¿no? Esta frase creo que ha sido bastante importante. Simplemente la planificación turística inteligente, en este caso el modelo de TI, lo que trata es planificar y gestionar el destino de una forma diferente y nada, y animaros a todos los destinos que os intereséis por la iniciativa, sabiendo todo lo que os ha comentado Carlos. Y ahora para seguir un poco con esta... Un momento, antes de seguirlo, Sí, porque claro. para dejar un poco el mensaje, otro mensaje que me parece importante es que ahora mismo, ¿no? Nos encontramos en un entorno donde hay mucho dinero. Hay mucho dinero para las entidades locales. Les está llegando mucho dinero, muchos recursos. De diferentes convocatorias, diferentes ayudas, de diferentes ministerios, no solo ya de la Secretaría de Estado de Turismo, que también. Muchos recursos. Y yo creo que ahora es más necesario que nunca como planificar bien las cosas, como pensar bien, porque nos volvemos locos con el dinero y queremos hacer muchas cosas y tal, y que tengan sentido, que respondan a problemas reales, que hayamos detectado que esas necesidades, y yo creo que el modelo de TI te ayuda en ese proceso de reflexión ahora, ¿no? Porque ha habido en el pasado momentos en donde hemos reflexionado mucho sin tener luego dinero para poder hacer nada. Y ahora hay dinero, ahora hay. Entonces, corremos el riesgo de... Y a lo mejor éramos mucho más eficientes, ¿eh? Con menos dinero y ajustábamos y podíamos hacer las cosas con menos. Y ahora el riesgo es perder la cabeza. Y entonces, creamos grandes infraestructuras, grandes proyectos, todo muy... Y puede ser peor. Entonces, el DTI nos debería ayudar a ponerle un poquito de cabeza a cómo gastar mejor ese dinero que nos está llegando ya de manera masiva a las entidades locales este año, el año que viene, el siguiente, ¿no? Simplemente eso.